Me han encomendado a tratar ese tema de COVID, el cual es un reto muy importante porque en los últimos 2 años y medio, de una u otra manera, médicos, no médicos, ingenieros, taxistas, personas de la casa, todo el mundo sabe de COVID. Entonces es muy complejo hablarlo y enfocar algo y mostrarles a ustedes algo de momento que no sepan. Al final, lo que yo les propongo en los siguientes 30 minutos es mostrar de una forma práctica y didáctica qué es lo que hay hoy, qué es lo que debería hacer un médico hoy en la sala de urgencias, en su consultorio, en el hospital y en la UCI, de una forma práctica, y al final dejar de pronto para dónde vienen las cosas, teniendo en cuenta que esto es una incertidumbre muy grande y que esto nos ha puesto pues tras las rejas todo el tiempo en lo que tenemos que ver de intervención en medicina. Entonces comienzo con esto aquí, y es qué es lo que tenemos de los datos agosto 9, que es lo que mostró alguna red de las que están en las universidades a nivel internacional. Y lo que quiero mostrar aquí es cómo tuvimos muchas personas infectadas, o sea, cerca de 600 millones de personas diagnosticadas con 6,5 millones de muertos. O sea, aproximadamente el 1% de las personas que tuvieron COVID lastimosamente murieron. Pero ven cómo el comportamiento fue diferente, como lo comentaban ahora. Estados Unidos, por ejemplo, reporta 92,200,000 infectados con 1 millón de muertos, dependiendo de las distribuciones geopolíticas de cada uno de ellos. Pero ven cómo Brasil, por ejemplo, aquí está en esta gráfica en el cuarto puesto, pero está en el segundo en muertos. Y cuando uno suma, resulta que Brasil tuvo entre el 2 y el 2,5% de las personas que tuvieron COVID murieron. No se sabe muy bien qué pasa. Es el acceso al sistema de salud, son las oportunidades, es la inmunogenética, son las condiciones propias de la población. Lo que sabemos es que a algunos les fue mal, a otros les fue menos bien, pero en ese sentido, Colombia, ¿cómo está hoy? Colombia hoy está en un problema grande de infección respiratoria aguda en general. Estamos en el límite superior en los últimos 5 años, que es el canal endémico, en infección respiratoria aguda. Pero la mayoría de casos hoy no son COVID, son otros virus. Y empezamos a ver virus que no veíamos. Empezamos a ver una cantidad de enfermedad que desconocíamos. Por ejemplo, es común que estamos viendo neumonías intersticiales por adenovirus. Creo que eso empezamos a entenderlo ahorita, qué es lo que estamos haciendo, y no sabemos qué hacer con ellos, porque además los medicamentos son súper tóxicos, no sabemos si llegan al pulmón y no se sabe de dónde apareció esto. Parece ser que los niños, 1 o 2 años guardados en su casa, no tuvieron inmunidad colectiva de la que usualmente tenían en el jardín, unos encima de otro, compartiendo mocos y demás, y entonces hoy salen y se enfrentan a un reto inmunológico, 2 años quietos, guardados dentro de una casa, y se empiezan a enfrentar a todo esto, llegan a la casa y empezamos a ver enfermedades que no conocíamos, como las neumonías raras que estamos viendo ahora por algunos agentes etiológicos. Entonces, en COVID, lo que hoy hay y lo que se habla en 2022 es Omicron, es la palabra que más tiene búsquedas en todos los motores de búsqueda que hay en Internet, y Omicron entonces logró posicionarse en el 2022 como la variante por excelencia que creíamos que era la colombiana, que era otra. La Omicron llegó. Y ustedes ven aquí en esta gráfica cómo llegó Omicron, eso que vemos aquí, Omicron 2, luego llega una variante de Omicron 2, unas subvariantes de estas, luego aparece Omicron 4 y Omicron 5, y ven cómo aquí en este punto, un color como un azul o algo así, Omicron 5 en el cual realmente en este momento es el predominante. Y ya hay otras variantes y subvariantes, y esto es lo que hemos visto. Tiene algunas condiciones de fitness viral para que Omicron haya logrado tener mayor transmisión, y ustedes lo ven aquí, como la tasa de transmisión de Omicron es más alta, inclusive que de Delta, de Delta y de la variante Wuhan. Es peor aún en personas no vacunadas. Definitivamente la vacuna impactó de forma muy importante en la incidencia, en la morbilidad y en la mortalidad de cada uno de estos casos. Omicron es 3 a 4 veces más probable que se transmita. Y además, algo muy importante que lo vamos a ver al final, es la evasión inmunológica que tiene especialmente a los anticuerpos monoclonales y al mismo sistema inmune. Tanto que vamos a ver ahora cuál es la eficacia de la vacuna contra Omicron. Y es el punto y la pregunta que tenemos en este momento. Así que todo esto ha cambiado y la industria farmacéutica trabajó en muchos anticuerpos monoclonales que resulta que no son buenos para Omicron y quedamos con muchos problemas. Entonces les voy a mostrar la parte didáctica. Hay una infografía súper bonita que hay de IDSA y del NIH en el cual muestra todo esto. Y es, por ejemplo, qué debe hacer el personal de la salud que está en atención en los hospitales. Primero es el uso apropiado de los elementos de protección personal, pero es el apropiado. Realmente el gran problema es que se ha generado un cansancio colectivo un poco entendible por el uso del tapabocas y más aún pues del N95, que no es tan sencillo. Entonces, aquí colocan escenarios convencionales y escenarios críticos. Críticos es cuando no hay mucho y nos toca echar mano de otras cosas, pero en los escenarios convencionales ellos proponen IDSA,
Dice que usted puede en la atención de rutina del paciente usar mascarillas quirúrgicas convencionales o N95, pero en escenarios de procedimiento generador de aerosoles, usar siempre mascarilla quirúrgica con filtro 95 o filtro 99. Siempre la pregunta va a ser, ¿cuál es el límite del punto donde se generan los aerosoles y en cuál no? A partir de dónde, por ejemplo, en cuidado intensivo, a partir de dónde en la unidad que está el paciente se producen aerosoles, pero hasta dónde de la puerta para acá no se producen los aerosoles y hasta dónde están. Eso no se ha resuelto y no se puede saber. Por lo tanto, es bien complejo de determinar cuáles son los escenarios absolutamente estrictos, pero ya vamos a avanzar a cuáles son las estrategias que tenemos que tener de cuidado individual y colectivo. Y ya los escenarios críticos que no tenemos y esperamos que no tengamos nunca más, y es cuando hay poco, y entonces empezaron a decir, coloquemos el tapabocas en el sol, hagámosle radiación ultravioleta, dejémoslo secando, lavémoslos, una cantidad de cosas que aparecieron pues fruto del desespero que había en ese momento. Entonces, el Instituto Nacional de Salud del Reino Unido coloca esto y dice, vea, definitivamente necesitamos diagnósticos rápido. El lema y un mensaje de esta conferencia es diagnóstico rápido, porque si no hay diagnóstico rápido no podemos actuar sobre nada de esto. No sacamos nada que pidamos un examen que llegue a los 2, 3, 4 días, porque perdemos la oportunidad de intervención. Entonces, ellos dicen, lo que hay que hacer es diagnóstico rápido. Por lo tanto, el antígeno, cuando tiene, ya vamos a mostrar cuáles son las condiciones en las cuales un antígeno puede ser útil, le dice, use un test de antígeno rápido, inclusive caseros, ya se consiguen en todo el mundo, menos en Colombia no se consiguen tantos, pero en el mundo se consiguen muy baratos muchos antígenos caseros, y le dicen en realidad, hágase la prueba, en casa inclusive, si la prueba es negativa, repítala a los 3 o 5 días, y con eso usted puede estar tranquilo o saber si tiene o no tiene la enfermedad. Y si es positivo, pues se interpreta como tal, y se comienza todo el aislamiento desde la casa, porque es que realmente la gente hemos visto que le da pereza consultar ahora por COVID, y no sabemos si esa disminución de la incidencia es que no hay COVID o que la gente se quedó en su casa con gripa, y todo el mundo dice, estoy apestadísimo, pero no va al hospital, pues porque dicen, lo voy a manejar aquí hasta que pueda hacerlo. Entonces, ¿qué dicen los CDC? ¿Qué dicen algunos institutos mundiales con respecto a esto? Le dicen, primero, las pruebas de anticuerpo no reemplazan y no sirven para diagnóstico. No sirve en este momento hacer anticuerpos y ni siquiera sirve hacer anticuerpos para ver si usted está vacunado o si tiene eficacia vacunal. No son útiles. El Colegio Real de Patólogos de Australasia, ellos dicen, vea, el estándar de diagnóstico en este momento son las pruebas moleculares con un hisopado nasal y ojalá un hisopado nasal profundo, porque eso tiene que ser el hisopado que llega allá casi hasta la neurona para que realmente sirva y sea útil para hacer la prueba diagnóstica. Las pruebas rápidas no sirven para diagnóstico y no se pueden interpretar. La OMS dice, se pueden usar los antígenos, pero ¿cuándo? Cuando usted encuentre que el rendimiento de este antígeno es de sensibilidad mayor del 80% con una especificidad mayor del 97%, que son la mayoría de los test caseros que se utilizan. Aquí usted puede usar la prueba, definitivamente sí es menos sensible que una prueba molecular, pero es una oportunidad muy temprana, adecuada para poder hacer todo eso. Entonces vea, esta infografía me parece muy bonita porque además le dice a usted en un termómetro de bajo y alto riesgo, cómo puede usted estratificar el paciente que le llega. Y aquí voy a empezar a dar como los tips de qué hacer usted con el paciente, el familiar o usted mismo cuando está en la casa. En verde vemos como un semáforo los de bajo riesgo y en rojo los de más alto riesgo. Por la edad, entonces definitivamente hay un grupo de edad que tiene un bajo riesgo, colocan aquí 30 años o menos, y por encima de 70 un alto riesgo. Condiciones médicas, por aquí dicen no tiene ninguna, y por aquí tiene 3 o más condiciones de riesgo. Toma medicamentos inmunosupresores, pues ninguno, u otros, antimetabolitos, o definitivamente está trasplantado, tiene infección por VIH, tiene neoplasia, es trasplantado de médula ósea, lo ponemos en semáforo rojo. ¿Y cómo está la vacunación? El hombre está vacunado bien, 3 dosis, se puso un booster, está bien vacunado. O tiene 3 dosis, o tiene 2 dosis, o no tiene ninguna vacuna. Entonces, de esta manera, usted con 4 preguntas puede dejar al paciente en una escala de riesgo y definir cuál es la probabilidad que a este paciente le vaya mal y qué intervención puede hacer, que es lo que vamos a ir al final, qué hacer con este paciente que tiene riesgo, que está bien, pero tiene riesgo y está en la casa. Entonces, creo que esto es súper chévere. Al final, yo creo que si quieren, si les parece, les comparto al final todas las diapositivas para que las tengan, porque creo que son útiles como para echar una mirada rápida en el servicio de urgencias. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades para prevenir malos desenlaces? Una de ellas, y la más importante que está arriba, es vacunación. O sea, definitivamente la vacunación para COVID cambió todo lo que venía presentándose, cambió la epidemiología, cambió el comportamiento, la ocupación de los hospitales. Entonces, esto reduce el riesgo de infección, sí, pero no tanto. Realmente para lo que más sirve la vacunación es para reducir el riesgo de enfermedad severa, hospitalización, cuidado intensivo y muerte. Para eso están.
y realmente siguen impactando mucho y veremos qué vacunas llegarán y al final veremos una conclusión que esperamos con respecto a las vacunas. Hay que mitigar el riesgo de exposición en la medida de lo posible, con medidas de impacto en salud pública, pero definitivamente legislar en salud pública poblacional es muy difícil, porque debemos hacerlo es con conocimiento, con evidencia y con datos. Una cosa es el riesgo individual cuando yo decido hacer algo en mi casa, yo, donde yo estoy aquí, y otra cosa es cuando yo estoy impartiendo medidas de salud pública poblacional. No podemos definir un encerramiento total porque no tenemos que funcionar. Y tampoco podemos relajar tanto las medidas como para que esto sea un desespero. Claramente en un Transmilenio la cosa no funciona. Pero definitivamente cuando uno establece medidas de impacto en salud pública debe pensar en las personas a las cuales yo le estoy dando las medidas y no actuar basado pues, en paranoia sin datos. Hay que hacer una reducción del riesgo pre y post-exposición. Ya hablan ellos de la profilaxis post-exposición y hay unos pequeños estudios que hablan de profilaxis post-exposición con vacunación post-exposición, algo que no creíamos que pudiera pasar, pero ya hay algunos acercamientos con respecto a esto. Hablan de anticuerpos monoclonales y antivirales. Un problema de esta charla es que voy a hablar lo que haríamos en el mundo ideal. Por lo tanto, muchos medicamentos no hay en Colombia. Pero pues mi responsabilidad es mostrarles a ustedes lo que haríamos en un escenario ideal, que es lo que pretendemos que cada uno tuviéramos. ¿Qué hacer en pacientes con qué terapia para enfermedad severa? Esteroides, modulación inmunológica, medicamentos como tocilizumab, antivirales. Y vean aquí todo esto, y esto es lo más importante. Esto realmente es un riesgo individual. O sea, no si alguien hoy en el mundo no sabe qué es el COVID, no lo hemos sufrido en carne propia o cercano, esto es imposible. Todos sabemos qué es esto y qué pasó. Entonces, hay un impacto en el cual se debe mitigar actuando en disminución del riesgo individual. En la enfermedad, en el hospital y en requerir cuidado intensivo, y aquí hay un continuum de riesgo, el cual es responsabilidad nuestra. No podemos andar detrás de la gente diciéndole que el COVID existe y que el COVID no se ha ido. O sea, la gente lo sabe y el riesgo es individual y hay que hacerlo. Y pues, asimismo, cuando tenemos un riesgo individual, asumimos una probabilidad de riesgo también cada uno de nosotros. Asimismo, hay unas categorías de intervención, como ustedes lo ven aquí. Entonces, en el enfoque inicial, hay algunos pacientes que tienen el diagnóstico y decimos, ¿qué hago yo hoy? ¿Qué terapia temprana le coloco a este paciente? ¿Hay alguna profilaxis, posexposición? Y aquí debo pensar y preguntarme, ¿cuál es la edad del paciente? ¿Qué comorbilidades tiene? ¿Cuánto me afecta el sistema de salud y va a tener una cama en el paciente en el sistema de salud? ¿Quién necesita terapia y qué terapia le voy a dar? Entonces, por ejemplo, está dexametasona, que es lo que tenemos en la mayoría de los casos. El Recovery es el estudio más grande publicado al respecto, en el cual se demostró que impacta en pacientes que tienen necesidad de suplencia de oxígeno, como lo vamos a ver al final, pero produce posiblemente daño en pacientes sin soporte ventilatorio o en la casa. O sea que esto es lo que no debemos hacer en la casa, no ponerle corticoides en la casa si no tiene un requerimiento de oxígeno. Tocilizumab, el Recovery y el REMAP-CAP fueron los estudios más grandes publicados con respecto a esto, en el cual demostró uno de ellos el 4 y el otro el 9% en pacientes hospitalizados, pero hospitalizados, no en pacientes ambulatorios. Por lo tanto, tampoco es una estrategia en este grupo de pacientes. Y por aquí aparecen otros que la verdad son impronunciables la mayoría. Entonces, el casirivimab y el indevimab son medicamentos combinados en el cual lograron en un brazo del Recovery Plus, fue el que se hizo después, 6% de reducción de riesgo en pacientes hospitalizados. Estos son como datos diferentes o nuevos o actuales que podemos tener al respecto de esto. Ahora, la pregunta de siempre es, ¿y qué pasa si alguien fue vacunado hoy y tiene un escenario, un contexto de variante Omicron? Entonces, vea es uno de los estudios que me pareció bastante interesante porque es del mundo real. ¿Qué pasa cuando usted está vacunado y hay un predominio de variante Delta? ¿Y cuántas dosis? ¿Y qué pasa si está en un predominio de variante Omicron? Ustedes se dan cuenta cómo con 3 dosis, por ejemplo, el riesgo de enfermedad y manejo ambulatorio se disminuye en un 94% al tener 3 dosis en variante Delta, 76% y 81% 2 dosis y 2 dosis ya digamos distanciadas reduce un poco menos. Vamos a ver qué pasa en Omicron. Vea que definitivamente la vacunación que tuvimos para Omicron no es que nos sirva, pero sí es menos adecuada, menos eficaz para prevenir. 3 dosis que tienen muchos de nosotros va a prevenir entre un 82 y un 90%, es digamos la eficacia ajustada de mitigación de riesgo. Esto es lo que buscamos, porque más o menos así se mide la eficacia de las vacunas. Y ya 2 dosis, vea que casi no sirven, 38 y 57%, y 2 dosis, pero con una distancia importante, 52 y 81%. Por lo tanto, 2 dosis no sirven para Omicron, 3 dosis más o menos sirven, 3 dosis más una, no hay muchos estudios. ¿Y qué pasará ahora con las nuevas vacunas de variantes
que el estudio publicado hace 2 días en el New England salió el de vacuna bivalente de Omicron, buscando impactar en esos nuevos escenarios pandémicos o endémicos que hemos visto todo el tiempo. Esta gráfica también ustedes la conocen y es el escenario de intervención, en el cual tenemos aquí, lo repetimos muchas veces, cuándo es el punto de inicio de síntomas, cuándo podemos detectar el genoma viral, pero aquí lo más importante que quiero mostrar es la oportunidad de tratamiento y diagnóstico. Si se coge el paciente por aquí en esta fase, temprano en el inicio de síntomas, y lo diagnosticamos, podemos impactar en enfermedad leve, moderada. Si llegamos por aquí a los 8 o 10 días, ya estamos en un escenario en el cual hay una alteración inmunológica y el paciente debe estar en enfermedad severa o en enfermedad crítica, y tendremos en cuenta que las guías diferencian grande el severo del crítico y ya vamos a ver cuál es la diferencia para ellos. Pero esta gráfica lo que muestra es, necesitamos un diagnóstico por aquí. No nos sirve un diagnóstico a los 10, 12 días. Aquí lo necesitamos porque de aquí para adelante van las siguientes recomendaciones que les voy a mostrar a ustedes con respecto a tratamiento. Así que con esta, digamos, abrimos el escenario y es que si no hay diagnóstico temprano, perdemos el tiempo y se acabó la conferencia. Entonces tenemos que tener diagnóstico temprano y oportunidad. ¿Cuál es la terapia ideal? ¿Cuál es lo que quisiéramos todos? El sueño dorado de esto. Algo que ojalá sea capaz de prevenir la enfermedad. Prevención primaria. Reducir la carga y la transmisión viral de la enfermedad. Aliviar síntomas, disminuir la hospitalización y prevenir complicaciones. ¿Qué quisiéramos además? Que el medicamento sirva para todas las cepas, variantes y subvariantes. Es lo soñado, es lo adorado, lo que todos quisiéramos. Que sirva para proteínas virales conservadas, que no son todas. Que sea para una proteína viral que no cambia tanto entre variantes y subvariantes. Que tenga una barrera genética de resistencia más o menos alta. Que además sea seguro, que sea bien tolerado, que se administre de forma fácil. Por ejemplo, que la vacuna no fuera inyectada sino nasal, o cosas como esas que fuera un poco más fácil, que estuviera para todo el mundo, y aquí hablamos de la equidad del mundo, el cual en la pandemia pusimos en evidencia que la solidaridad no es tan grande y que hay una inequidad y una falta de oportunidad en el mundo muy grande de vacunas, en la cual algunos les sobraron y votaron vacunas y otros aún no tienen esquemas completos de vacunación, lo cual habla muy mal del sistema mundial de salud, no el nuestro. ¿Qué hay? Hay muchas cosas que ya no se hablan de ellas, hay antivirales, todo lo que ustedes ven que se llegó a probar, unos que pasaron del anonimato al desprestigio, otros que se casaron hasta con el óxido de cloro, todo lo que ustedes quieran. Y aquí hablamos de otros medicamentos nuevos que son anticuerpos monoclonales que están empezando a aparecer, pero con el problema que cuando empezaron los estudios de anticuerpos monoclonales llegó Omicron. Entonces, estos no estaban hechos para Omicron y por lo tanto su eficacia se vio reducida. Y vemos inmunomoduladores aquí, una gran cantidad de ellos, la fluvoxamina, que algunos de ustedes han escuchado que puede ser útil. Entonces, vemos el ejemplo del tiempo, la línea del tiempo. Aquí comienzan los síntomas y debería ser ideal que la persona por aquí, muy cerquita, antes de 3 días, visite o se diagnostique, para que en menos de 2 días tengamos una prueba confirmada y para que en menos de 3 días el paciente esté tratado. Esto nos da más o menos que entre 5 y 6 días del inicio de síntomas deberíamos estar pensando si requiere o no requiere. Entonces, la administración temprana es lo que mejora la respuesta en cada uno de estos pacientes y la cronología en el laboratorio va a ser igual, va a ser muy buena. ¿Cuáles son los pacientes de muy alto riesgo? Coloco aquí en rojo los no vacunados. Definitivamente no es una buena idea no haberse vacunado. Definitivamente esto cambió. Los pacientes con comorbilidades, los inmunocomprometidos, que es los que vemos aquí trasplantados de hígado, de riñón y otros. Hay personas en la parte poblacional con alto riesgo. ¿Cuáles? Contactos domésticos en la casa con alguien positivo o personas que han estado en contacto, digamos, no conocido con casos activos. Estas personas están en muy alto riesgo de enfermar y entonces lo que se debe hacer es esto. Esto es lo más importante. Acceso a la prueba, resultados rápidos en infección temprana. Siguiente, estratificación de riesgo. Entonces me llega, aquí entra el acto médico, yo estratifico el riesgo y aquí nos dicen paso 1, paso 2, paso 3, cómo estratificar el riesgo. Identificar personas con alto riesgo a quienes se benefician de antivirales o de anticuerpos monoclonales, preguntarme cuáles son mis recursos y a dónde lo puedo mandar, cuál es la capacidad para administrar medicamentos, tengo o no los medicamentos, tengo sitios de infusión ambulatoria o no los tengo, para definir para dónde va el paciente. Así que los CDC con estas 3 preguntas le dicen a ustedes ya saber qué va a hacer con el paciente, qué le va a poner y para dónde lo va a mandar. Hoy, en este momento, septiembre, octubre, donde hablamos de una potencial endemia colectiva, endemia baja de esta enfermedad. Cuando hablamos de estratificación del riesgo, entonces en medicina interna siempre aparecen todas estas y muchas más enfermedades por edad, diabéticos, obesos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca,
asma, enfermedad renal crónica, inmunosupresión, embarazo, todo esto va a generar que una persona hoy con COVID tiene un riesgo más alto que los demás. Y aquí hay otro montón, el cual no se las voy a leer todas, pero más o menos hace parte de toda la literatura de medicina interna que aprendemos de R1, que tienen un factor de riesgo importante para tener la enfermedad. ¿Qué hacer? Entonces les voy a colocar aquí un paralelo. La primera diapositiva son las recomendaciones hoy del Instituto de Salud del Reino Unido y la siguiente es el Instituto de Salud de los Estados Unidos. Y vamos a hacer como un paréntesis que al final es como lo mismo, que es lo más actual que hay, porque esta es la última versión actualizada de recomendaciones disponibles para esto. Y me parece que la pregunta es sencilla y es, ¿qué tan grave es la enfermedad? Entonces, el paciente está hospitalizado, pero no requiere oxígeno suplementario. Está en pisos y está en vigilancia. ¿Qué dicen ellos? Primero, ¿qué no hacer? No le coloque dexametasona u otros corticoides. ¿Y qué dicen ellos? No hay recomendación, como dicen ellos, ni a favor ni en contra, no se casan con ninguna recomendación con el uso de remdesivir en estos pacientes. O sea, es vigilancia. O sea, es mejor qué no hacer y cómo no empeorar las cosas. Siguiente, paciente que está hospitalizado y sí requiere oxígeno suplementario, pero es un oxígeno que no está en una, no está en una alta, no es de alto flujo, no está intubado, no está en un ECMO. Este paciente le dice, use uno de los siguientes, dependiendo su capacidad. Remdesivir, si el caso es de una mínima suplencia de oxígeno. Combine remdesivir más dexametasona, cuando se aumentan los requerimientos de oxígeno. Use dexametasona, si no tiene más. Y ahí más o menos faltaba colocar pues el mapita de Colombia. Dexametasona y otras cosas que hay ahora. Por ejemplo, baricitinib o tocilizumab, si el paciente definitivamente va empeorando y va para, por ejemplo, una unidad de cuidado intensivo. ¿Qué pasa cuando usted lo hospitalizó, pero ahora ya va para cánula de alto flujo o ventilación mecánica, ventilación no invasiva? Le dice, combine dexametasona más remdesivir y de acuerdo a sus capacidades, adicione baricitinib o tocilizumab si usted ve que hay una inflamación persistente y el paciente se está deteriorando cada vez más. Y si ya está en ventilación mecánica o en ECMO, entonces ahí sí ya entra con dexametasona o dexametasona más tocilizumab dentro de las primeras 24 horas, cuando usted cree que hay una alta probabilidad de impactar en el sistema inmunológico con el tocilizumab, que es más inmunomodulador. Entonces, de esa manera, ellos le dicen qué opciones colocar, al final le colocan qué dosis, y esta vez es chévere que la pueden compartir, la compartimos para que ustedes la tengan, y ven qué opciones tienen y qué opciones no hacer en estos pacientes. Y al final, ¿qué dice IDSA? Algo muy parecido. Entonces le dice, en paciente con COVID severo, y aquí vemos COVID severo, es aquel que tenga una saturación menos de 94 en el ambiente, y COVID crítico es aquel que esté en ventilación mecánica o en ECMO. Ellos lo dividen entre severo y crítico. Y lo mismo, muy parecido al anterior, las opciones que usted tiene son dexametasona, baricitinib, remdesivir, o pues en algunos casos no hay antiviral para colocar, como probablemente es nuestro caso. Si el paciente está críticamente enfermo, lo mismo, esteroides más tocilizumab o más un estándar de cuidado. Y vuelve a aparecer el baricitinib, otros, y remdesivir o ningún medicamento. O sea que es muy parecido las recomendaciones que hay de ellos dos con respecto a este paciente. Pero ¿qué pasa cuando no están hospitalizados? Que esta va a ser la mayoría. Así que la diapositiva anterior es para el internista, el médico que está en urgencias, y esta es cuando usted lo comentan del que está en casa. ¿Qué pasa con el paciente en casa? Entonces le dicen, el paciente no está hospitalizado, no requiere hospitalización, no requiere oxígeno suplementario, pero tiene riesgo. Y ya vimos aquí el tema de la estratificación de riesgo del paciente. Y hay varias opciones. Puse en rojo las que. Puse en rojo Paxlovid, que no tenemos, pero pues es un tema de regulación y de permisos, porque definitivamente el primero aquí que es Paxlovid es el medicamento en orden más eficaz para colocar en los pacientes con alto riesgo que están en casa. Luego le dicen ellos, Sotrovimab es un medicamento que puede ser Remdesivir o Molnupiravir. Vamos a ver una diapositiva, una o dos más adelante, donde le dice al final, si no tiene nada que usar, de pronto Molnupiravir puede servir. Y ahí voy a dar un mensaje adicional. No darle corticoides en casa, dicen ellos, no es útil y es difícil monitorear a esos pacientes en la casa. Si el paciente fue dado de alta sin oxígeno suplementario, no más medicamentos, lo manda para la casa, rehabilitación física. Si el paciente se da de alta pero está con oxígeno, le dice, no hay suficientes datos, pero puede ser útil prolongar el tiempo del manejo en casa con antivirales directos o con corticoides. Y algunos otros datos, pues no hay suficiente información para dar recomendaciones con respecto a esto. Aquí IDSA dice algo parecido. Le dice, si hay un COVID leve, leve a moderado, pero con alto riesgo de progresión, usted debe pensar en anticuerpos monoclonales, Paxlovid, Remdesivir, en lugar que ninguno. Si el paciente tiene alto riesgo, pero usted no tiene otras opciones, vea lo que les comentaba. Le dicen ellos, si usted tiene alto riesgo, es que esto aquí no deja ver tanto, es como una lupita ahí. Sin otras opciones de tratamiento, le dice, ahí sí piense en Molnupiravir.
Y algo importante es que hoy fue publicado en JIC un artículo donde dice que molnupiravir, ¿qué pasa? Estos estudios fueron hechos en pacientes no vacunados, donde servía. Hoy sale el estudio en el Reino Unido más grande de molnupiravir en pacientes vacunados. ¿Qué pasa en cada uno de nosotros que nos da COVID, tenemos alto riesgo y nos dan molnupiravir? Y demostró que disminuye el tiempo de la recuperación de la enfermedad, pero no impacta en hospitalización, ni en muerte, ni en sobrevida. Porque realmente en ese escenario no fueron hechos los estudios y era lo que esperábamos. Sirve más en los no vacunados. Pero ¿será que hoy para nosotros qué tanto sirve? Y lastimosamente pues es lo que tenemos. El registro INVIMA aparece para no vacunados, o sea que difícilmente se lo vamos a poder dar a uno de nosotros si lo llega a necesitar. Estos son la gráfica que uno quisiera tener de los anticuerpos monoclonales. Vemos como el más importante es Sotrovimab, que tiene un NNT16 comparado con los otros, y muchos de ellos, como este, se dejó de utilizar, y otros, por ejemplo, no sirven contra Omicron. Entonces, el que tenemos o el que existiría en el mundo, ese estudio es el COMET-ICE, que es el grande Sotrovimab, mostró que es el anticuerpo monoclonal que pudiéramos utilizar si lo tuviéramos. Los digo, es un mundo ideal, lo siento, pero si tuviéramos que hacer hoy de antivirales en Colombia, pues me toca poner una diapositiva y salir de acá corriendo. Recomiendan en hospitalizados críticos dexametasona y la fluvoxamina, que por ahí ustedes la han escuchado. La fluvoxamina la recomiendan en pacientes solamente en el contexto de un ensayo clínico. ¿Qué pasa? Que en Colombia no tenemos sino dexametasona y algunas personas han recurrido a utilizar fluvoxamina porque hay algunos estudios, el más importante fue el STOIC, y otros usan budesonida para estos pacientes porque no tenemos muchas más herramientas. Entonces, para terminar, ellos dicen haga un paso a paso. Primero, haga un triage ambulatorio, evalúe el paciente. Usted se da cuenta y dice, requiere telemedicina, evaluación clínica, lo mando a urgencias, evalúo factores de riesgo. Segundo paso, evalúo el paciente, me doy cuenta si tiene factores de riesgo y miro si tiene disnea, hipoxia, y si este paciente debe ir a urgencias, de una vez lo encamino, o si este paciente lo puedo vigilar, no le doy tratamiento específico y lo vigilo por telemedicina. Evalúan si el paciente tiene oportunidad de diagnóstico menos de 5 días para darle tratamiento ambulatorio. Entonces, hasta los CDC le dicen, evalúe así, establezca factores de riesgo y dése cuenta para dónde puede enviar el paciente. Y al final, tercero, le dice, y elija el medicamento. Pues para nosotros puede ser ciencia ficción. Y le dicen, pues el mejor medicamento, si usted cree que este paciente lo necesita, es Paxlovid, que es este que ustedes ven acá. Tenga en cuenta que debe ser utilizado dentro de los primeros 5 días del inicio de síntomas. Recomendación basada en la evidencia fuerte. Problemas, tiene muchas interacciones medicamentosas y en medicina interna esto es muy importante porque el ritonavir genera una inducción enzimática en la cual altera la farmacocinética de muchos otros medicamentos. Tenga ajuste a la depuración renal. Remdesivir, si lo tienes, una oportunidad para colocarlo en los primeros 7 días, de acuerdo al peso. Los pacientes vacunados se benefician mucho más de algunos de ellos. Y ve lo que le dice aquí. En caso de no tener más, los medicamentos preferidos para alto riesgo son molnupiravir, si lo usa dentro de los primeros 5 días. Tiene una baja eficacia en ensayos clínicos controlados. El ensayo publicado hoy dice que en vacunados no tiene ningún impacto. No usar en embarazo o riesgo de embarazo, lo cual es muy importante, porque si no sirve tanto, por lo menos no hacer el daño, y en personas potencialmente en embarazo es muy peligroso y habría que hacer una prueba de embarazo previo a esto. Entonces, al final, los puntos para que ustedes tengan en cuenta es, conceptualmente el manejo del COVID se divide en manejo antiviral o manejo inmunomodulador, y es lo que hacemos ahora. El diagnóstico temprano es importante y los medicamentos como los anticuerpos monoclonales deben ser usados de forma temprana, cuando no se ha montado toda la respuesta inmunológica del paciente. Necesitamos estrategias logísticas de la institución, del hospital, para que tengamos un diagnóstico temprano, una estimación de riesgo, mandarlo al sitio de cuidado de infusión de los medicamentos y que tenga acceso a cada uno de estos. Necesitamos, como les dije ahora, que los tomadores de decisiones en salud pública estén informados en datos y evidencia y no en un enfoque de riesgo individual. O sea, no puedo, el enfoque de riesgo individual es para mí, pero el mío no puede ser el poblacional. El poblacional es diferente, por eso la responsabilidad de los tomadores de decisiones es tan importante y es para los demás qué es lo mejor que podemos tener. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con las vacunas? El estudio de hace 2 días del New England muestra que la vacuna bivalente para Omicron mejora los desenlaces en algunos pacientes. Gran problema. Como no hay tanto COVID, como la gente no consulta, como no hay tanto Omicron, pues los estudios no han logrado tener la suficiencia estadística para mostrar los resultados. Vienen más cosas. Ahora aparece la viruela del mono. Entonces, hay que poner muy bien el tamiz entre el pánico absurdo y el pánico que busca un poco de protagonismo,
de realmente lo que impacta para que tengamos unas buenas cosas. Viruela del mono existe, pero tenemos que ver cuál es realmente la importancia de todo esto. O armamos otra pandemia, repandemia, contra pandemia, y al fin alguien ganará. Porque como lo dice un libro famoso de un filósofo canadiense, sembrar miedo siempre va a ser la mejor estrategia, porque vender miedo vende mucho. Viene la vacuna bivalente, vienen las variantes del COVID, hablamos ya de una endemia controlada en la cual tendremos casos con un enfoque de riesgo individual y la estrategia de salud pública poblacional. Yo creo que esto les quería mostrar, es difícil mostrarles algo que ustedes no sepan, por lo tanto, lo mío era mostrar algo más didáctico, con muñecos y con cosas que les queden en la cabeza, y si quieren tener la presentación, pues se la dejo a todos ustedes para que la puedan compartir. Muchas gracias.